Una cordial y cariñosa bienvenida a este seminario discipulado en grupos pequeños de la Unión Peruana del Sur. Sin duda es un seminario que va a ayudar mucho para el fortalecimiento de los líderes de la Iglesia. Queremos repasar cuáles son los énfasis que tiene nuestra Unión Peruana del Sur. Son énfasis muy importantes y en todas las iglesias nosotros necesitamos trabajar los frentes misioneros, el estudio de la Biblia, los grupos pequeños, las parejas misioneras, el plantío de iglesias, los bautismos y los donantes fieles. Con ese trabajo en todas las áreas, la iglesia debe crecer espiritualmente, ganar almas para Cristo, prepararse para el encuentro con el Señor. En esta oportunidad, en esta sesión, nosotros vamos a tener un tema muy importante que hemos titulado Razones por las que fracasan los grupos pequeños. No es raro encontrar que hay iglesias que han tratado de implementar los grupos pequeños y no han podido. He llegado a lugares en los que cuando hablamos acerca de los grupos pequeños, los hermanos ya tenían dolor de cabeza. Ya ellos estaban preocupados, otra vez el tema de los grupos pequeños, en esta iglesia no funciona, ya se ha probado tantas veces, no queremos saber nada con los grupos pequeños. Tristemente eso es una realidad. Muchas iglesias no quieren saber nada con los grupos pequeños. Algunos líderes de iglesia escuchan la frase grupos pequeños y les da urticaria. Entonces nosotros queremos ver que sí, en realidad hay ciertas razones por las cuales fracasan los grupos pequeños. Pero antes queremos hablar cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos éxito en los grupos pequeños y en cualquier actividad. Por ejemplo, vamos al libro de Josué, capítulo 5, versículo 5, y aquí encontramos cómo es que el Señor, a través de Josué, orienta a su pueblo para poder tener una gran victoria, la conquista de Jericó. Dice lo siguiente: cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá, entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué es lo que encontramos aquí? El pueblo de Israel con una sola estrategia. El pueblo de Israel con una estrategia dada por Dios, comunicada hacia Josué. Josué siendo un líder guiado por Dios para comunicar la estrategia al pueblo. Y se coloca allí de tal manera que él como líder va indicando dónde cada uno tiene que estar ubicado. Los sacerdotes adelante, luego las trompetas, luego el pueblo, los niños, todo el mundo tenía que participar. Era un evento en el que todo el pueblo participaba. Y cuando nosotros leemos el texto bíblico vemos que había hasta una sincronía para el momento justo cuando tenían que gritar. ¿Tú te imaginas esa gran multitud tener que gritar al mismo tiempo? ¿Cómo se habrían organizado para poder gritar todos al mismo tiempo? Sin duda todos tenían que conocer la estrategia. Había una estrategia común y entonces seguramente ahí se vinculaba. Dice, cuando suenen el sonido de las trompetas, entonces ahí todos nos toca gritar. ¿Te imaginas un israelita que diga, ¿cuándo era que nos tocaba gritar? Estaba hablando con su compañero y diciéndole, ¿qué sucede? ¿Por qué están tocando las trompetas? No creo yo. Por el contrario, todo el pueblo sabía cuál era la estrategia. Y entonces estaban dispuestos a seguir una estrategia, a seguir la voz de Dios. Había un liderazgo establecido, había un orden establecido. Todo el mundo sabía qué es lo que tenía que hacer. Y como resultado, entonces vino una gran victoria. Las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Todo el pueblo participó de esa victoria. Israel se gozó con la victoria. La victoria es para los hijos de Dios. No podemos pensar que los hijos de Dios estén destinados hacia el fracaso. Es cierto que podemos tener eventuales derrotas, pero hay una victoria escrita en el final de nuestra historia. La iglesia de Dios triunfará y lo hará de un modo glorioso, aun cuando sea perseguido, aun cuando pase por los momentos más difíciles, los enemigos más poderosos. Será triunfante. Eso es lo que cuenta la palabra de Dios. Nos espera una gran victoria. Veamos lo que dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros nos acordamos del nombre de Jehová nuestro Dios. Hay victoria que está prometida a todos los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice también que Dios es el autor de la victoria para su pueblo. Confiemos en el Señor.
Si el Señor nos ha dado una estrategia, confiemos en la estrategia del Señor. Sin embargo, me gustaría describir en este momento cuáles son algunas de las razones por las cuales un grupo pequeño fracasa, o vamos a decir, por qué fracasa un sistema de grupos pequeños en una iglesia. Razones del fracaso de los grupos pequeños. Vamos a identificar al menos 8 razones. Ven ustedes, una primera razón. La iglesia ha perdido su sentido de misión. Es decir, la iglesia ya no sabe para qué existe. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que el Señor da una orden muy precisa, muy clara a su iglesia, ¿no? Y le dice, por tanto, id y haced discípulos. Da una orden y les está diciendo, esto es lo que tienen que hacer. Cuando vamos al libro de Hechos, incluso el Señor les manifiesta por dónde tienen que empezar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Es decir, el Señor va describiendo una estrategia que el pueblo tiene que seguir. Tenemos que seguir la estrategia del Señor y tenemos que cumplir la orden del Señor. Una iglesia que pierde el sentido de su misión es como aquella persona que vive sin saber por qué vive. Que es una persona que hace alguna cosa, que entra en algún proyecto sin saber cuál es el propósito de ese proyecto. Es una persona como va a un lugar sin saber. Imagínate que alguien entra en una combi, en un servicio público, en un transporte, y entonces el chofer le pregunta, ¿a dónde va usted? Y usted le pregunta, no sé, ¿a dónde va usted? ¿Se imaginan a alguien que sube a un microbús y no sabe para dónde va a ir? Bueno, una iglesia que pierde su sentido de misión está en la misma situación. Bienaventurados los que saben a dónde quieren ir, porque sabrán el momento cuando habrán llegado. Necesitamos nunca perder nuestro sentido de misión. Entonces, frecuentemente una iglesia pierde su sentido de misión cuando se dedica simplemente a las reuniones, entra en la rutina, piensan que el entretenimiento es la razón de ser de la iglesia, simplemente la amistad, el decir hola y hacer amigos, y estamos en un acuario y no queremos salir a conquistar el mundo. Esa es una iglesia que ha perdido su misión. El mundo está alrededor con gente muriéndose, gente clamando en tristeza, en problemas existenciales, problemas de familia, y nosotros los cristianos como si nada estuviese sucediendo. Parados en el balcón de nuestra casa mientras vemos que la humanidad pasa como un cadáver. Tenemos que siempre tener claro nuestro sentido de misión. Venimos para predicar el Evangelio, para traer paz al mundo, la paz del Evangelio, al corazón del ser humano. Vamos a ver una segunda razón por la cual los grupos pequeños fracasan. La segunda razón es la siguiente, y esta es una razón que me toca a mí directamente como pastor, ¿no? Que me conmueve directamente como pastor. La segunda razón es falta de una adecuada conducción pastoral. Frecuentemente muchos grupos pequeños, muchas iglesias que han empezado con su sistema de grupos pequeños, no han prosperado porque les ha faltado una visión pastoral, un conductor, un líder que esté marcando para allá es que tenemos que ir, de esta manera es que tenemos que organizarnos, alguien que esté al frente de todo el sistema. Y a veces el pastor delega eso para otra persona. Y entonces la iglesia siente que si el pastor no está conduciendo, entonces no debe ser muy importante. En un sistema de grupos pequeños es el pastor la figura clave. Él es el que coloca la visión. Él es el que tiene que entrenar los líderes. Él es el que tiene que supervisar el sistema de los grupos pequeños. Él es el que tiene que ver el cronograma de los grupos pequeños. El pastor es una figura muy importante. Muchas iglesias han fracasado en sus grupos pequeños porque hubo falta de una adecuada conducción pastoral. Y esto para mí es un desafío. Yo soy pastor. Y entonces veo que el destino de los grupos pequeños de mi iglesia está íntimamente vinculado a mi desempeño como pastor de iglesia. Otra razón por la cual muchos grupos pequeños han fracasado y han devenido en la desaparición es que hay pocos líderes capacitados. Como dijimos en las primeras sesiones en el nivel básico de este seminario, el programa de grupos pequeños, el sistema de grupos pequeños, más que un programa de grupos pequeños, es un programa de capacitación de líderes.
para el pastor y para los líderes es importantísimo frecuentemente estar capacitando líderes. Si al comienzo tenemos pocos líderes, entonces tendremos pocos grupos pequeños. En la medida en que vayamos capacitando más líderes y enviándolos al trabajo y colocándoles en la dirección de los grupos pequeños, entonces los grupos pequeños se van a multiplicar. ¿Qué sucede en una iglesia que no tiene capacitación de líderes? Hay pocos líderes y no están sumando nuevas fuerzas al trabajo. Pues evidentemente va a venir el declive y finalmente la desaparición de los grupos pequeños. Necesitamos tener líderes, necesitamos levantar una estructura de liderazgo y que permita que cada vez vaya entrando nuevos líderes para que la influencia de los grupos pequeños pueda extenderse mucho más. Entonces, otra razón es los pocos líderes capacitados que puede haber en una iglesia. Otra razón adicional para el fracaso de los grupos pequeños es que muchas veces no existe la reunión regular de líderes. Cuando uno está formando grupos pequeños, está formando líderes en realidad. La reunión de líderes es de una importancia tan grande que hasta podríamos decir un axioma. Un axioma, me aventuro a decir un axioma de los grupos pequeños. Si no hay reunión de líderes, esos grupos pequeños fracasan. Necesitamos tener la reunión de líderes. En esa reunión de líderes se va a capacitar, se va a hacer planes de avanzada, planes misioneros, se les va a colocar la visión, se los va a motivar para poder alcanzar nuevas almas para Cristo. Es decir, se necesita la reunión de líderes. Al comienzo, cuando el sistema todavía está empezando, es necesario que sea una reunión semanal. Posiblemente después del primer año ya una reunión quincenal y después una reunión mensual, pero esa reunión de líderes tiene que haber para ir transmitiendo cada vez una motivación especial. Por otro lado, hay iglesias que han pasado 10, 15 años con su sistema de grupos pequeños y no han visto la desaparición de esos grupos pequeños porque siempre han tenido su reunión semanal de líderes. Yo conozco al menos 3 o 4 iglesias que siempre tuvieron su reunión de líderes y sus grupos pequeños continúan fortalecidos. Muy importante entonces que haya una reunión de líderes en cada iglesia, una reunión regular de líderes. Vamos a ver otra razón por la cual fracasan los grupos pequeños en una iglesia. Hay demasiados programas, ¿no? Una iglesia de pronto tiene su sistema de grupos pequeños, están listos, ya empezaron las reuniones del grupo pequeño y de pronto viene un campamento y la mitad de la iglesia tiene que irse, ¿no? Y después del campamento viene una semana de oración y entonces no puede haber reunión de grupo pequeño. Y después de la semana de oración viene el Día de la Madre y después del día... Y entonces una cantidad de actividades que son demasiados programas que terminan ahogando aquella semilla que hemos plantado que es de los grupos pequeños. Si hay una persona que está a cargo de los grupos pequeños en una iglesia, o el pastor de distrito que está a cargo en un distrito, una de las cosas por las cuales tiene que velar es que no haya tantos programas que terminen ahogando la organización y la estructura de los grupos pequeños. Necesitamos que los grupos pequeños no sean apenas un plan dentro de los muchos planes que tiene la iglesia, sino que estén en un lugar prioritario, no sean apenas un plan de la iglesia, sino sean el plan de la iglesia, el plan mediante el cual se convierten en la base del esfuerzo cristiano, tal como dice Elena de White. De manera que cuando hay muchos programas termina ahogando los grupos pequeños de nuestra iglesia. Esa es una de las razones también por las cuales hay grupos pequeños que han fracasado. Otra razón, falta de visitación. Qué importante que es la visitación. Si el pastor no visita a los líderes, si los líderes no visitan a los miembros de grupos pequeños, si no hay visitación entre los miembros de grupos pequeños, si no se estimula ese contacto, entonces los líderes no reciben motivación, los miembros del grupo pequeño tampoco están muy animados para poder participar del grupo pequeño, toda la estructura empieza a desvanecerse, pero cuando hay visitación, entonces se anima para que las personas puedan participar del grupo pequeño. Yo recuerdo una querida hermana que no era líder del grupo pequeño, pero que cada semana ella se encargaba de visitar. Y entonces el día de la reunión, ella daba un saltito por todas las casas de los miembros del grupo pequeño y les daba un abrazo y conversaba apenas 2, 3 minutos y le decía, no te olvides, hoy día tenemos reunión de grupo pequeño. La hermana no era líder y sin embargo su grupo pequeño siempre estaba lleno. Se dividió una vez, colocamos 7 en el grupo pequeño antiguo y 7 en el nuevo, eran 14.
en el mes de diciembre, ese grupo pequeño nuevo, que había empezado con 7, ahora tenía otra vez 14. Y el otro que había nacido tenía otra vez 14. Se habían multiplicado porque había una persona que siempre estaba visitando y había inculcado eso en otras personas. Un grupo pequeño que se visitaba frecuentemente. Muchas veces los grupos pequeños fracasan porque no se está haciendo esta parte de la visitación. Otra razón más, se cae en la rutina, ¿no? Ya no hay nuevos programas, ya no hay desfile de grupos pequeños, ya no hay un encuentro con una capacitación para los líderes, ya no hay una reunión o una salida, no hay un almuerzo del grupo pequeño, entonces ya no hay nada que llame la atención, se cae en la rutina, las personas empiezan a sentir que las cosas ya no eran como antes y después de un tiempo los grupos pequeños empiezan a dejar, a tener menos asistencia hasta que finalmente van desapareciendo uno a uno. Y eso es triste. Tenemos que evitar caer en la rutina. Tenemos que tener un cronograma bien establecido para que los grupos puedan florecer y puedan prosperar. Finalmente, otra de las razones por las cuales un grupo pequeño fracasa es que no existe material adecuado. Si no existe un material adecuado, un líder tendría que buscar el material adecuado o, si es posible, redactar el mismo, elaborar materiales, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos Internet y nuestra iglesia tiene muchos lugares en Internet donde usted puede bajar dinámicas, puede bajar programas de grupo pequeño, estudio para grupo pequeño, y usted puede buscar allí cuáles son los programas más adecuados. Así que por falta de material, ningún grupo pequeño debe, o ninguna estructura de grupos pequeños debe desaparecer y debe fracasar. El Señor nos ha llamado para la victoria. En el Espíritu de Profecía nos dice esta declaración que creo que todos conocemos, ¿no es verdad? La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Miren la tremenda frase que Elena de White nos dice. Fue presentada por uno que no puede errar. Por lo tanto, si los grupos pequeños no están funcionando en la iglesia, no es por el programa de grupos pequeños o porque no sea una buena idea implantar grupos pequeños en esta iglesia, porque Elena de White dice que ese plan ha sido revelado por alguien que no puede errar. Así que si algo no está funcionando, no es por el plan que ha sido dado por alguien que no puede errar, es porque algo está pasando entre nosotros. Es que quizás nos está faltando el liderazgo, nos está faltando material adecuado, quizás no estamos teniendo el esfuerzo para la reunión de líderes, algo no hemos hecho para que los grupos empiecen a desaparecer y empiecen a fracasar tristemente como en algunas iglesias. Pero el plan de grupos pequeños nació en la mente de Dios. Y la palabra de Dios, Elena de White, nos dice que Dios es alguien que no puede errar. No hay nada de errado con el plan de grupos pequeños. Si hay algo que puede estar yendo mal, tenemos que corregirlo. Y cuando lo corrijamos, sin duda, va a ser una tremenda bendición, porque ha sido presentado este plan por nuestro Dios mismo, que es alguien que no puede errar. Que Dios te bendiga y que tu grupo pequeño y tus grupos pequeños en tu iglesia puedan ser saludables, fortalecidos y puedan tener una gran victoria en el nombre de Jesús.